La humanidad está gritando por un pacto de armonía y de equilibrio entre el materialismo y la espiritualidad. Pero, ¿por qué hoy vengo a decirte esto? ¿Qué me hace tener esa certeza, esa seguridad para decirte esto? Quiero contarte una historia. Si bien mi memoria no es muy buena, tengo una gran historia que es la historia que nunca olvido. Es la historia de mi vida, de quién soy yo. Y quiero decirte que durante más de 11 años estuve inmerso en una carrera donde mi propósito y mi objetivo de la vida era simplemente tener, obtener, conseguir, conquistar estatus, dinero. Y en esa carrera, Bueno, ahí quedé. durante ese periodo, muchas cosas pasaron. Es más, hoy creo que era otro Jairo. Hice de todo para poder obtener lo que yo quería. Lo único que no hice fue prostituirme o matar. De resto, hice muchas cosas. Mentí, engañé, robé. También tuve cosas buenas. Pasaron cosas muy buenas durante esos 11 años. Y he creído 100% en marketing y en lo que hacemos. Más de 500.000 tweets de Marketing Woman en el país hoy en un solo día. Creía que podía tener lo que quería, comprar lo que quería, las conciencias que quería, las amistades que quería. Pero al final, siempre hubo un grande vacío, que era el vacío que yo quería llenar con el dinero, con las personas. Y si hay algo que recuerdo de toda esa jornada, de todo ese tiempo, fue que no habían momentos de felicidad, no había momentos de plenitud, de paz, de absoluta paz. No existían esos momentos. Recuerdo que había mucha más sombra, mucha más oscuridad, mucha más ansiedad, depresión, estrés, irritabilidad, miedo, inseguridad. Yo no estoy seguro si tu historia se parece en algo a la mía. No lo sé. Quizás tú, en esa tu carrera, por el dinero, por obtener, por vivir esa vida material, tal vez te has sentido muy bien y feliz y contento con lo que has conseguido, con lo que has obtenido, con los lugares donde puedes ir con tu dinero, por los viajes que haces con tu dinero, por los autos que te compras con tu dinero, por las casas, las mujeres, los amigos, todo lo que tienes con tu dinero, por aquello que tanto has trabajado. No lo sé. Yo solo tengo una grande seguridad. Y es que si tú viviste esa carrera por el dinero o aún la vives, estoy seguro que hay algo que no tienes, que hay algo que no has conseguido porque no lo has podido pagar. Y es la plenitud, y es la total paz, es sentirte en coherencia, es sentirte en totalidad, en presencia, en conexión. De eso sí estoy muy seguro. Desde muy pequeño, en esta mi historia, sentí un llamado hacia la espiritualidad, hacia vivir un camino un poco más espiritualizado y no tan materializado. Si bien fui huérfano de padre, mi padre nunca estuvo, y mi madre fue ausente precisamente por estar en esa carrera, en esa lucha y en esa prisa por el dinero y por obtener, pues ella nunca pudo estar presente. En esos momentos, cuando yo más solo me sentía, cuando más triste me sentía, cuando llegaba a casa y no había alguien que me decía bienvenido a casa, hijo, gracias por estar aquí o lo que sea, siempre ahí hubo una pequeña voz para esos momentos, que hoy yo lo llamo mi intuición. Y siempre supe algo con total convicción, que la tengo hasta hoy inclusive esa convicción.
y es la convicción de que esa voz era la voz de Dios. Pasaron los años, inclusive hasta los 20 años, escuchaba muy fuerte esa voz. Pero en medio de mi carrera, en medio de mi desorden y en medio de todo mi caos y de mi crisis emocional y existencial, pues yo fui dejando a un lado esa voz y decidí silenciarla, sin saber que realmente iba a ser una de mis peores elecciones. Mi historia de vida tiene un salto muy grande y es hasta los 27 años. Pero ¿por qué salto así? ¿Qué pasó en esos 27 años? ¿Por qué no cuento mi historia? Porque realmente mi historia fue la misma. Sombra, tristeza, soledad, desolación, ansiedad, estrés, caos, mentiras. Siempre hasta los 27 años. Pero creo que a los 27 pasó algo muy profundo. Luego de haber encontrado también el éxito, también haber logrado alcanzar ciertas cosas, metas y objetivos que tenía a nivel personal, profesional, aconteció algo muy, muy fuerte en mi vida, lo cual me llevó a huir realmente hacia un lugar donde pudiera encontrarme, donde pudiera estar conmigo, donde pudiera estar en paz, un lugar donde no exista amigos, alcohol, drogas, deudas, enemigos. Ese lugar fue la montaña. Y a los 27 años, nuevamente esa voz me volvió a hablar. Y no me habló en cualquier momento. Me habló cuando yo estaba mirando desde un 7º piso, creo, hacia el suelo, luego de haberme intentado suicidar. Y quedo en el borde del edificio donde estaba, mirando hacia el suelo, con esa voz diciéndome que es momento de parar, que es momento de reajustar mi vida, que no es el momento para morir. Después de ese día muchas cosas acontecieron, pero el irme a la montaña se convirtió para mí el acto más valiente que yo pude haber tomado en mi vida. Fue un polo opuesto, de la cobardía a punto del suicidio hacia la valentía de ir a un lugar desconocido, el cual no sabía dónde iba a ser, pero que estaba dispuesto a ir porque quería encontrarme. Yo necesitaba sanarme, rescatarme, y así fue. Ese viaje estaba planeado solamente para 2 semanas, pero el viaje duró 1 año. En esa inmersión en medio del bosque, en medio de las montañas, cerca a la naturaleza, en un lugar llamado Villa de Leyva, en Colombia, encontré algo que había perdido durante muchos años, mi esencia. Tuve la oportunidad en ese lugar, en medio de todo este acontecimiento natural, de conocer personas, personajes y amigos que me devolvieron la vida, me devolvieron la felicidad. Y todos en una sinergia, como si alguien los hubiese puesto ahí, en ese lugar recóndito en medio de la nada. Todos me decían siempre esta frase: todas las respuestas están dentro de ti, Jairo. Porque yo no sabía a dónde iba ni qué iba a pasar con mi vida. Había planeado 2 semanas de viaje porque no podría planear más de ese tiempo. Porque mi mente racional me decía: hay que trabajar, hay que pagar deudas, hay que salir de esta crisis en la que estaba, que por esa razón viajé. Y el tiempo fue pasando y las semanas transcurrían y transcurrían cuando llegó un punto, habían pasado ya los 12 meses, en los que sentía una llama dentro de mí, muy viva, muy fuerte. Una llama que me invitaba constantemente a la autoobservación, a poder ver mi pasado para sanar, que me invitaba a ver mi historia
para sanar aquellos personajes que algún día yo creía que me habían lastimado, para también poderme ver, para perdonarme, para abrazarme, para aceptar que me había equivocado infinidad de veces con infinidad de personas, pero que no era realmente yo el culpable. Aconteció de esa manera. Luego pude volver, recapitular con muchos de ellos, pude restaurar mi vida un poco a nivel financiero, pagar mis deudas, sanar algunos episodios con algunas personas, cerrar muchos ciclos que habían quedado abiertos con un poco de dolor, con un poco de desilusión, de decepción. Pero esa llama me invitaba a hacer un viaje. Y nuevamente esa voz me decía que había que hacer un viaje. Yo he sido un apasionado por la vida nómada y por vivir viajando y de un lado a otro. Han sido muchos años en ese estilo de vida. Así que nunca tuve miedo de viajar. Decidí hacer un viaje. Antes de hacer ese viaje decidí visitar a mi madre y me aventuré. Un viaje hacia Sudamérica para poder visitar y recorrer desde Colombia hasta Argentina algunos países. Pero ese viaje tenía una gran profundidad e inclusive yo lo nombré como un viaje para mi rescate, para el rescate de mi alma, un viaje para el reencuentro con Jairo. Yo lo llamé así personalmente a mi viaje. Tomé mis maletas y salí. Durante ese viaje pude conocer gente maravillosa, gente que me dejó una huella en mi vida increíble, desde sus aprendizajes, desde los conocimientos que ellos me transmitieron. Tuve la oportunidad de compartir con gente del mundo yogi, con gente también de Hare Krishna, con gente que estaba inmersa en el budismo de una manera bien profunda, pero por sobre todo conecté con una pequeña comunidad que me devolvió nuevamente una pasión perdida, oculta, que era mi pasión y mis raíces sobre el judaísmo, sobre el mundo hebreo. Me conecté con una comunidad judía estando en este viaje y fue reencontrarme también con una raíz profunda a nivel espiritual. Quizás 4 meses después de haber iniciado aquel viaje, mi vida fue sometida a muchas pruebas. Nuevamente, después de haber pasado situaciones muy difíciles en mi vida, después de haberme reencontrado, después de haberme rescatado, mi vida nuevamente fue sometida a pruebas. En ese momento muere mi madre de una manera inesperada. Luego de que ella muere, pocos meses después, yo pierdo un poco de mi estabilidad, la poca que tenía a nivel económico. Luego de eso viene COVID. Pierdo las pocas inversiones que había logrado hacer dentro del mundo del turismo. Pierdo mis ahorros. Mis pocas comodidades las perdí todas. Todo. Perdí absolutamente todo. Puedo decirles con total sinceridad que me vi en absoluto cero. Sin una moneda. Sin un billete. Nada me rodeaba. Pero yo había sentido que todos esos momentos de prueba eran momentos para mi crecimiento. Nunca antes en mi pasado yo había visto los problemas de esta manera. Para mí eran castigos, tormentos, por mi culpa o por la culpa de otros. Yo nunca había tenido la responsabilidad de ver las circunstancias difíciles, los problemas quizás, situaciones que embargan como actos creados por Dios de manera estratégica para enseñarnos, para revelarnos cosas muy profundas dentro de nosotros, las cuales lamentablemente solamente pueden ser observadas dentro de estas circunstancias. Y podría decir que ya estaba perdido, que no valía nada, materialmente no valía nada, inclusive a nivel físico tampoco valía. Tuve una enfermedad bastante fuerte de disfunción de mi colon dejó de funcionar
y me vi sometido a muchos tratamientos, a muchos procesos dolorosos y sobre todo procesos de orden emocional que me costaron, lo puedo confesar. Pero a pesar de verme en absoluto cero, a pesar de poderme observar frustrado, destruido, siempre estuve en una posición de gratitud. Ahora, aquella teoría de la gratitud que yo había aprendido y había rescatado con la comunidad de los judíos, empezó nuevamente a hacerme sentido. Yo entendía que debía agradecer por eso. Y así fue. Luego de que pasó un tiempo en esa faceta de gratitud, de agradecimiento, a pesar de no tener, a pesar de perder todo, a pesar de estar enfermo, yo entendí el porqué y el para qué de todo ese momento, de toda esa línea de tiempo de mi vida, y fue para algo muy importante. Fue para rescatarme a mí. Yo perdí todo, pero me gané a mí. Yo quedé en ceros, pero mi vida nuevamente volvió a cobrar valor. El 9 de mayo del año 2021, mi madre cumplía su primer año de haber fallecido. Ese día había mucha tristeza en mí. Fuera de tristeza había culpa. Y recuerdo que hablé con un amigo porque quería salir de viaje, quería salir del lugar donde estaba. Algo a mí me decía que no era el lugar, que tenía que moverme. Y aquel amigo se encontraba en Brasil. Decidí comprar un pasaje y a los 5 días, precisamente el día 14 de mayo del 2021, llegué a Brasil. Era un viaje de 2 semanas. Al día de hoy son 2 años. Y realmente este paso por Brasil para mí se ha convertido en mi resurrección, literalmente en eso. Haber llegado a este país me ha permitido poder observarme, poder encontrar muchas más herramientas, pero antes de haber llegado al momento más importante de mi viaje, que es el motivo también por el cual yo estoy aquí grabando este video, los primeros 9 meses de mi viaje fueron meses muy complicados, porque entre la culpa, entre la tristeza y entre el temor del qué dirán de las otras personas, yo decidí opacar mi llamado espiritual, mi llamado del autoconocimiento. Yo decidí vivir eso en mi sombra, en mi soledad, en silencio, porque delante de mis amigos, de los conocidos, de la gente que yo estaba descubriendo en este país, quizás no era muy bien visto. Así que mi máscara nuevamente volvió y me oculté dentro de una máscara de querer vivir la vida de los otros y me inmiscuí en muchas cosas. Entre eso volví al alcohol, volví a la droga, volví a conflictos interpersonales, cosas que ya se habían desaparecido de mi vida. Y en el mes de diciembre del 2021, estando en Río de Janeiro, me vi llamado nuevamente por Dios, que me decía, ve a Sao Paulo, y no sé por qué, decidí de un momento a otro, cogí mi maleta y me fui a Sao Paulo, alquilé un lugar para vivir. Y pocos días después de haber llegado a Sao Paulo, me veo sometido a una nueva enfermedad. Para mí fue muy difícil, porque siempre tuve miedo de esa enfermedad y llegó a mi vida. Sufrí de un cáncer de garganta y en ese momento yo me vi en una línea donde yo podía tomar 2 caminos. El primero, un camino, el del lado izquierdo, hacia la queja, la maldición, el reproche, el llanto, la tristeza, la desolación, o un segundo camino, que era un camino que yo ya había experimentado tiempo atrás y que me había reconstruido. Y es el camino de la gratitud, el camino de entender que esa enfermedad llegaba a mi vida para
aprender algo, que Dios me estaba diciendo algo a través de esa enfermedad. Tomé el camino de la derecha, el camino de la gratitud. Entré en una inmersión muy profunda, me alejé de todo. Aún en medio de la gran ciudad, en el lugar donde estaba, permanecía metido en mi cuarto, hablando con Dios, orando, estudiando, reflexionando, escribiendo sobre mi vida. Y pocas semanas después de esa inmersión, de una manera milagrosa, fui sano, recuperé mi sanidad, pero por sobre todo me recuperé a mí. Entendí el porqué de esa enfermedad. Y hasta el día de hoy no ha parado el proceso de inmersión dentro de mí. Todos los días existe ese ejercicio de verme, de entenderme, de saber quién soy, pero aceptando también quién era y visualizando quién voy a ser. Y bueno, después de algunos meses de inmersión, de trabajo interno y de conexión, yo lo llamo de hiperconexión con Dios, regresé a Río de Janeiro. En ese viaje conocí a Aline, que es hoy en día la mujer que acompaña mi camino, la mujer que acompaña mi jornada, el alma maravillosa que Dios me permitió conocer, con el grande propósito de poder yo seguir viéndome a través de ella. Nos conectamos de una manera inesperada y decidimos hacer un viaje de inmersión juntos. Ella acredita en muchas cosas de las que yo acredito. Tenemos unos ideales similares, filosofías de vida muy parecidas. Y decidimos hacer un viaje a la naturaleza, un viaje a la montaña, nuevamente. Tomamos la decisión de irnos a un lugar maravilloso en Brasil. Nos adentramos en el bosque, en la montaña, a una casa que alquilamos y nos fuimos a vivir ahí, a ese lugar, 3 meses de inmersión. Y en esos 3 meses ocurrieron muchas cosas, pero lo que yo rescato de ese viaje, que es lo que yo considero hoy importante en este video, fue las 3 convicciones que Dios me regaló al haber hecho ese viaje. La convicción de mi esencia, la convicción de mi llamado y la convicción de mi alquimia. En ese viaje inmersivo, Dios me mostró a través de muchas cosas, experiencias intrapersonales, experiencias inclusive sobrenaturales, quién realmente era Jairo, mi esencia, quién soy. Yo ya había abordado eso en mi pasado. Intenté saber de dónde vengo, quién era, cuál es mi historia, mi pasado, por qué pasó todo esto en mi vida, para entender quién soy hoy. Y en esa posición de quién soy hoy, visualizar lo que yo quiero para mañana. Nunca fui actor de mi futuro, ni mucho menos realizador. Simplemente fui un hombre que en el tiempo pasado vivía un presente con dolor, queriendo llenar vacíos. En este viaje nuevo en Brasil, entendí que ahora soy un hombre que está lleno de ideales, lleno de convicciones, lleno de cosas por las cuales quiere luchar, de ideologías, de principios. Pero también entendí y encontré a profundidad mi llamado. Nunca me había parado a pensar cuál es mi llamado, por qué estoy vivo, cuál es la razón de mi existencia. Es imposible que vengamos al mundo solo a nacer, reproducirnos y morir, y que esa sea nuestra real existencia. Ni mucho menos, no creo que sea posible que sea el propósito de vida, venir a enriquecer, hacer, trabajar, ir con los amigos, comer y beber y ya. Estoy seguro que no es eso. Para mí, no lo sé, no sé qué piensas tú de tu vida, de tu existencia, no lo sé. Te cuento mi versión.
considero yo de que tenemos cada uno un llamado profundo, que el mundo y las capas del ego y un montón de historias más no nos permiten verlo. Y ese llamado está compuesto por 5 elementos muy importantes, y es tu servicio a la humanidad, tus ideales, tu legado, que tiene a ver cómo quieres ser recordado en el mundo, tu causa, por qué estás dispuesto a luchar, y tu versión, como quinta, tu versión de mundo ideal. ¿Cuál es ese mundo ideal donde quieres vivir? Todo eso hace parte del llamado. Yo lo encontré y hoy lo vivo. Hoy vivo esos 5 aspectos en mi vida. Trabajo en ellos todos los días. No hago más nada que eso. Me dediqué a hacer desde mi esencia y me dediqué a hacer desde mi llamado, desde mi servicio. Y por tercero, esa gran convicción de mi alquimia. Y yo considero que la alquimia más pura y perfecta que todos nosotros los seres humanos tenemos es la alquimia de nuestro mundo espiritual y de nuestro mundo material. ¿Y cómo podemos, haciendo ese juego alquímico, tener una mezcla casi que perfecta? Una mezcla que no divide, que no separa, que integra, porque somos espíritu y como espíritu somos receptores de Dios, de ese lado espiritual. Como almas necesitamos alimentarnos de eso y desde el cuerpo, desde lo físico, lo necesitamos para poder crecer. No hay crecimiento sin un mundo material realizado. Y me refiero al mundo material desde lo físico hasta lo material, los objetos tangibles, el dinero, todo esto. Pero cuando el mundo material está integrado al mundo espiritual y el mundo material son herramientas que tú hoy en esta existencia utilizas para que el mundo espiritual crezca y juntos puedan convivir, tú te das cuenta que has realizado una alquimia perfecta, donde encuentras plenitud, donde te sientes en abundancia, donde te sientes con propósito y donde tú desarrollas potencialmente tu gratitud a nivel espiritual. Pero a nivel físico y material puedes crear, puedes emprender, puedes crear empresas, negocios, servicios, productos, un montón de cosas al servicio del mundo, pero por sobre todo al servicio de tu existencia. Hoy en día, luego de aquella resurrección, estoy seguro que van a venir muchas otras resurrecciones para mi vida. Pero quiero decirles que hoy vivo mis ideales, que hoy yo estoy reuniendo a las personas que necesito reunir para sumarse conmigo a vivir estos ideales. Y hoy estoy luchando también en contra de aquel enemigo común que no nos permite a los seres humanos avanzar en algo fundamental, con lo cual yo abrí este video, y es crear un pacto de armonía, pero también de equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material, entre la espiritualidad y el materialismo. El mundo lo necesita, el mundo grita por esto, porque cada vez, lo veo yo aquí en Brasil, en otros países, veo como cada vez aquellas personas con mayor realización, logro y éxito financiero, material y demás, están renunciando a eso y necesitando algo más. Y no saben qué es lo que falta. Sienten aquel vacío. Yo deseo hoy que tú tengas todos los millones que quieras y que necesites en tu vida. Yo deseo para ti de todo corazón que tengas los autos, los aviones y todo lo que quieres en tu vida, para que te des cuenta que esa no es la carrera y que te des cuenta realmente que detrás de eso
solamente hay un alma adolorida y un alma que no es capaz de ver hacia adentro porque le duele, porque no sabe cómo hacerlo. Tú también necesitas ese pacto interno en tus mundos. Atrévete a vivirlo. Y si te atreves, te invito a que te sigas conectando con el movimiento 4, que es el comienzo de vivir en medio de nuestros ideales, de los ideales que buscan moldear el futuro, como lo hace el alfarero con el barro y con el agua, moldear el futuro de las generaciones, para que de aquí a algunos años, no sé cuándo, ni sé tampoco si se va a dar, no me interesa. Yo estoy luchando mi ideal, y es que más y más personas puedan obtener herramientas de autoconocimiento y de espiritualidad para que se reconozcan, se conozcan, se acepten, se abracen y que encuentren dentro de sí la manera más efectiva, armónica y más trascendental para conectarse con Dios, con su Dios, el que ustedes crean. Para mí es solo uno, el creador del universo, de los mundos, del cielo, de la tierra, de todo lo que ves a tu alrededor. Y esta fue mi historia. Pero en el día que yo entendí el fuego y el poder que hay detrás de cada una de las historias de vida, realmente mi mundo se transformó. Yo hoy te invito a que te preguntes y observes tu vida. ¿Realmente tú te conoces lo suficiente para contarnos tu historia? Para llevarle al mundo tu historia, tu propia transformación, tu propio fuego, tu propio poder. Te invito a que lo hagas. Vale la pena, absolutamente. Es muy difícil tratar de resumir tu historia en 30 minutos, 20 minutos. Son tantos acontecimientos, tantos hechos, tantos recuerdos, tantos personajes, tantos aprendizajes, tantas herramientas y cosas aprendidas, que es difícil. Pero la dejo aquí como un presente, como un regalo para ustedes. Y si en algo esto hizo sentido, los invito de verdad a que pertenezcan al movimiento. Y si no hizo sentido, está todo bien. No estoy aquí para que haga sentido para alguien más. Si lo hizo, perfecto. Si no lo hizo, también. Para mí hizo mucho sentido contar mi historia. Los veo allá, en el Movimiento 4, en cualquiera uno de los eventos, mentorías, encuentros que tengamos. Los veo ahí.